con esta nueva normativa se corre el riesgo de que profesionales no capacitados se conviertan en árbitros. Yo creo que sí, creo que debería esta normativa ser modificada. ¿Qué pasa si el expediente técnico me dice roca suelta? Tanto cuesta la excavación de roca suelta. Cuando llego a la obra es roca dura, es otra partida. Y es otro presupuesto. Es otro presupuesto, es una demora y es una ampliación de plazo. Esa omisión de no filtros éticos puede incentivar a la corrupción. Claro que sí. En árbitros. Por supuesto, es una actividad económica, es neutra por naturaleza la actividad económica, pero puedes hacerlo positiva o negativamente. Estás hablando de corrupción, estás hablando de malversación de fondos, de delitos. El Estado se dispara a los pies Así al es. colocarle un 1% para que las empresas adecuen su presupuesto Al 1%. a ese porcentaje Así del es. expediente técnico. Así es. Ese es un tremendo problema. O sea, que debe nacen tener. muertas. Las obras nacen con problemas. Un mal expediente técnico Un mal provoca expediente que el técnico. puente se caiga. Claro, un mal expediente técnico me puede generar a mí que este puente, estos cimientos que puede tener, el atirantado que puede haber, no sea el correcto. ¿Cuántas veces las empresas se han negado a ejecutar una obra? Varias. Ves que está desierto y que no concursan. No concursan porque se dan cuenta que ese expediente técnico no sirve. Imagínate tú la entrada del aeropuerto. Nadie se quiere comer ese pleito. Nadie se ha querido comer ese pleito y vamos años en el mismo pleito y nadie se lo va a comer. Le doy la bienvenida al profesor Iván Casiano a la tribuna de entrevistas del EP. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a LP por permitirme dirigirme a ustedes y poder expresar un poco las ideas que tenemos respecto a los cambios que han habido en la nueva ley 32069, que va a estar muy pronto en vigencia. Correcto, sí, a partir del 22 de abril, ¿verdad? Así es, 22, 23 de abril comienza a contarse los días y ya estamos en cuentas regresivas realmente. Por supuesto, hay muchísimos cambios. Yo le invitaría a que podamos definir qué es el arbitraje, si es que cambia o no su definición, su alcance con esta nueva normativa y sobre todo por qué esto le tendría que interesar, más allá de los abogados, que por supuesto hay un genuino interés por conocer los cambios, a la gente, que son quienes disfrutan de esas obras que ejecuta el Estado, que ejecuta esas contrataciones de las que devienen las obras, ¿no? Sí, en efecto, a ver. El mayor comprador en el Perú, en volumen, el mayor adquiriente de bienes, también el que contrata servicios o el que construye obras, es el Estado peruano en conjunto. Es el que mueve la aguja. El Estado peruano es el que nos puede permitir a los ciudadanos tener acceso a hospitales, colegios, carreteras, infraestructura portuaria, telecomunicaciones y todo aquello que involucre un servicio público. Entonces, es de mucho interés de la población que esta finalidad pública establecida en la normativa de contrataciones públicas se llegue a realizar. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede, como cualquier actividad económica, es que van a haber discrepancias, van a haber controversias, van a haber seguramente algunos aspectos técnicos, jurídicos, económicos, dentro de un marco contractual, que no se van a poner de acuerdo las partes, porque las partes son básicamente dos. El Estado peruano, con una finalidad pública, y el privado, que es el contratista. Entonces, cuando no se van a poner de acuerdo, lo que busca la normativa el día de hoy es que se llegue rápidamente a un acuerdo, a una solución de las controversias, si es que entre ambos no lo pueden hacer, y que lo haga un tercero. Un tercero llamado árbitro. Correcto. El arbitraje viene de el servicio privado en realidad, donde las personas comerciantes buscaban a alguien que ambos respeten y que les ponga fin a sus controversias, dirimiendo la posición obtenida. Y también, no sé si esto estará en los libros de historia, en alguna oportunidad, cuando los socios de la conquista, Francisco Pizarro y Diego de Almagro, no se ponían de acuerdo sobre quién se queda con la ciudad del Cusco, tuvo que dirimir esa situación en Europa, en Rey. Y lo que sucedió es que decidieron, bueno, Francisco Pizarro, tú te quedas con el Cusco, Diego de Almagro va al sur, y este fue tal vez uno de los primeros, si podemos verlo así, arbitrajes que ocurrió en nuestro país. Luego el arbitraje sí ha sido utilizado en el país de forma amplia por el sector privado. Está reconocido también en nuestro Código de Procedimientos Civiles, ya derogado en 1902. Está reconocido en el Código Civil de 1984 y también en el de 1936. Y posteriormente en la reforma que hubo con el expresidente Alberto Fujimori, también en la Comisión de Justicia con el doctor Jorge Muñiz Siches y la doctora Lourdes Flores,
También hubo una modificación, una incorporación a una nueva ley de arbitraje que fue modificada posteriormente. Y el día de hoy tenemos seguramente una de las leyes de arbitraje mucho más ágiles de lo que existía antes. Tenemos nuestro decreto legislativo 1071 que nos permite estar a la vanguardia del arbitraje en el mundo. ¿Y por qué digo a la vanguardia? Nosotros en el año 97 hubo una reforma en contrataciones del Estado, reforma que caracterizó el día de hoy el perfil que tiene el OCE, los funcionarios públicos altamente técnicos, que hizo mucho énfasis en la transparencia de la información y que se incorporó el arbitraje obligatorio en contrataciones del Estado. ¿Por qué razón se incorporó el arbitraje obligatorio? Porque el contratista no puede esperar 10 años en el Poder Judicial a que le den la razón en una controversia, porque es dinero que se pierde. Entonces, el Estado correctamente creo que encontró esta falla del mercado que había y aplicando un principio de economía que lo describe muy bien el profesor Gregory Mason de la Universidad de Harvard, en su libro Principio de Economía, el Estado reguló esta falla del mercado, la modificó y hizo mucho más eficiente. Correcto. Hoy a la fecha es obligatorio que todos los contratos con el Estado tengan una cláusula arbitral. Así es. Correcto. Ahora, con esta nueva normativa, hay quienes dicen que se está restringiendo el mercado de árbitros hábiles para para que el Estado y su proveedor puedan escoger, porque se requiere que ahora el árbitro tenga 3 años de experiencia en el Estado, que sí o sí esté afiliado a un centro de arbitrajes. Además de eso, también hay requisitos nuevos para los centros de arbitrajes que tengan certificaciones internacionales, con lo cual el mercado de árbitros se reduce. Okay. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Yo creo todo lo contrario. Correcto. Yo creo que el Estado a través del tiempo ha tenido diferentes posiciones respecto al arbitraje. Había de la posición mucho menos reguladora a la posición de mayor regulación. El Estado, en la anterior normativa, la 30225, aún sigue vigente, estableció el Registro Nacional de Árbitros. Vale decir, un registro en el cual, después de dar 3 filtros, 3 exámenes, llámese una evaluación curricular, donde estaban los requisitos para poder ser árbitro, luego una evaluación a través de computadora objetiva en el OCE sobre los conocimientos de arbitraje en materia de derecho administrativo, arbitraje y contrataciones del Estado, y si aprobabas con 14 podías pasar al tercer filtro, que era una entrevista personal para evaluar el nivel ético de los árbitros, es que podías formar parte del Registro Nacional de Árbitros, aún vigente. Y solo las personas que estaban en estos registros, el Estado podía designarlos como árbitros. Correcto. Miren lo importante de esto. ¿Qué sucede si es que yo, en un municipio distrital del norte del país, yo necesito designar un árbitro que me pueda dirimir una controversia? Entonces, por lo menos el Estado, por el interés público que debe cautelar, debe determinar a una persona suficientemente idónea para ello. ¿Qué es una persona suficientemente idónea? ¿Acaso una persona que basta con estudiar algunos diplomados o participar seguramente en el Estado por 3 años trabajando en el sector público es idóneo para resolver las controversias? ¿O acaso no debe haber un regulador llamado el OCE el día de hoy que pueda certificar ello? ¿Acaso nosotros no tenemos al interior de la judicatura, vale decir el Poder Judicial, un órgano que me permite a mí determinar qué personas pueden ser magistrados judiciales que resuelvan controversias, seguramente no en contratación del Estado, por supuesto, sino entre privados? Correcto. Por el valor de 10.000 soles, de 1 millón o de 100 millones? ¿Y por qué esto yo no debo hacer acaso en contrataciones del Estado? ¿Debería yo continuar haciéndolo? Porque estamos hablando de controversias de un hospital, estamos hablando de controversias de carreteras de 1.200 millones, estamos hablando de controversias referentes a colegios. Entonces, creo que el Estado debería seguir manteniendo el Registro Nacional de Árbitros con estos 3 filtros que existe, para que de esa manera, por lo menos dentro de la finalidad pública que tiene el Estado peruano como parte del contrato, pueda tener a una persona que haya pasado esta evaluación. Creo que es muy importante las evaluaciones y las certificaciones el día de hoy. ¿Por qué exijo ello a los notarios? ¿Por qué exijo ello a los magistrados judiciales? ¿Por qué exijo ello incluso a los funcionarios
que trabajan en contrataciones del Estado, ¿y por qué no le exijo a los árbitros que dirimen millones de soles, que dirimen controversias públicas, que dirimen presupuesto público? Claro que debo exigirlo. Hasta a un maestro rural se lo exijo y no se lo voy a exigir a un árbitro. Yo creo que debería exigirse. El día de hoy, la ley 32069 ha eliminado el Registro Nacional de Árbitros. En adelante ya no es necesario que uno se inscriba ahí para ser designado como árbitro del Estado. Y creo que este es un error del Estado peruano. Eliminar el registro es un error. Es un tremendo error que los efectos lo vamos a ver en los años. Porque los requisitos formales que uno puede poner como un diplomado, como una experiencia en el Estado, no te brinda tal vez una formación adecuada o una certificación que te pueda permitir dirimir controversias adecuadamente o correctamente. ¿Qué es lo que te a lo mejor desarrolla esa experiencia que se requiere a su entender? Claro, esa experiencia, por ejemplo, no es 3 años en el Estado, es ejercer de una u otra manera la solución de controversias, ya siendo secretario arbitral, ya siendo miembro de un estudio de abogados, ya participando en un arbitraje activamente, ya siendo defensor del Estado en una procuraduría pública, pero es entender el caso, entender la problemática. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando tú fríamente ves los documentos y nunca has estado en una obra pública? O nunca has visto y has leído un cuaderno de obra, o no has revisado siquiera un expediente técnico? No vas a entender realmente la problemática real de las obras. Y eso es algo que no te permite darles la expertise necesaria para solucionar este tipo de controversias. Finalmente, es una regulación que el Estado ha adoptado, a mi parecer errada, equivocada, pero que los efectos los vamos a ver en los años. Siempre el OCE y antes el CONSUCODE ha tenido registros neutrales, vale decir, un registro donde los árbitros, después de pasar alguna entrevista en su oportunidad año 2007 y alguna evaluación por parte de los funcionarios públicos, podían ser incorporados a este registro. Y luego tenía que haber renovaciones. Es la primera vez, después de muchísimos años, me atrevería a decir, después de más de 15 años, que este registro ya no va a existir. Eso me parece un error. En su lugar, ¿qué es lo que va a existir? Va a existir ahora que los árbitros, como tú bien lo has dicho al inicio, deben estar registrados a nivel de los centros de arbitraje para poder arbitrar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El centro de arbitraje como tal tiene un interés privado y es correcto, porque el ánimo de lucro lo debe tener siempre el privado. Es el que sostiene la economía de cualquier país. Ley General de Sociedades lo establece puntualmente. Entonces, el interés privado del centro de arbitraje es muy distinto al interés público del Estado peruano, a la cautela de interés público. Son intereses completamente distintos. Por eso es que, ¿quién va a controlar que el interés privado del centro de arbitraje no cometa excesos? ¿Va a poder ser controlado eso adecuadamente? ¿O es el mismo centro el que va a controlar a sus árbitros? ¿Excesos como cuáles? Excesos como, por ejemplo, incorporar personas que no son idóneas para poder arbitrar. Excesos como permitir que esas personas que no son idóneas arbitren controversias de cuantías muy superiores a lo que seguramente es el presupuesto de toda una municipalidad distrital. Correcto. Alguien podría decirle, pero para eso van a haber certificaciones ISO internacionales que van a garantizar de que van a actuar con corrección, porque no a cualquier institución se le va a dar una ISO. Las certificaciones ISO no ven el nivel ético de los árbitros. Los árbitros son los que dirimen las controversias, no son los centros de arbitraje. Los centros de arbitraje es una organización privada, una empresa que tiene su ánimo de lucro, que para poder desarrollarse como centro debe tener una nómina de árbitros. Esta nómina de árbitros, el único control que pone la norma es que tengas las capacitaciones de especialización en contrataciones del Estado, arbitraje y derecho administrativo, y tengas una experiencia de 3 años. Eso es lo que pone la norma. La norma no hace un control ético, lo cual sí hacía y sí lo hace el día de hoy el Registro Nacional de Árbitros. La norma no hace un control curricular, lo cual sí lo hace el Registro Nacional de Árbitros. La norma no dispone una evaluación. Mira lo importante que es una evaluación. Saber que todos pasamos por el mismo tapiz evaluador del regulador del Estado peruano a través del OCE. Es sumamente importante una evaluación. De lo contrario, estaríamos hablando que, por ejemplo, uno para ser médico en el Perú no necesita ser evaluado.
Uno para ser profesional en Perú no necesita ser evaluado. Eso es absurdo, completamente. Uno para ejercer una profesión en este país, uno para dirimir controversias en este país, debe ser evaluado. ¿Por quién? Por el Estado peruano, por un evaluador regulador. No estamos en un cargo político. Correcto. Con esta nueva normativa se corre el riesgo de que muchas personas profesionales no capacitados se conviertan en árbitros. Yo creo que sí. Creo que debería esta normativa ser modificada y debería entenderse la importancia del regulador, de la función del regulador respecto a la certificación de los árbitros. Deberíamos interiorizar ello. En el mundo, las personas se certifican. Si tú eres abogado en el Perú y quieres ser abogado miembro de la barra de Nueva York o California o cualquier otra barra en Estados Unidos, tú tienes que pasar 2 evaluaciones. Una evaluación ética, que se da 4 veces al año en Estados Unidos a nivel nacional, donde el profesional que vaya debe pasar el perfil ético. Es una evaluación sumamente objetiva. Una vez cumpliendo esta evaluación ética, recién da la evaluación de conocimientos posteriormente. Y una vez que has culminado ambas evaluaciones, podrás ejercer en la barra en cualquier estado de los Estados Unidos de América. En el Perú eso no existe. En el Perú no tenemos este nivel de evaluación. No lo perdamos en contrataciones del Estado, porque el efecto va a ser seguramente adverso respecto a la institución del arbitraje. El árbitro es una persona neutral. Es una persona que haya sido nombrada por el Estado o por el privado, no representa los intereses de ninguna de las partes, pero es una persona que debe dirimir la controversia conforme a derecho, conforme a lo que corresponde. Lo mismo el presidente o el árbitro único, que a veces es el tercero, que es el que pone el fiel justo de la balanza. Para que esto quede claro, lo que está haciendo es un símil o un parangón con lo que en Estados Unidos se conoce como 4 evaluaciones al año, ¿verdad? Claro. En aspectos éticos para los abogados. Así es, 4-3. Y aquí en el Perú no tenemos esa práctica. No Los tenemos colegios eso. de abogados profesionales tienen sí su comité de ética, pero no evalúan. Y de eso depende que litigues en Estados Unidos. Sí, claro. Si no Ok. eres parte de la barra, no puedes litigar en Estados O Unidos. sea, si no Puedes ser- superas esos exámenes éticos. Así es. Si yo soy un profesional en el Perú, con mucho esfuerzo seguramente, Sí. colegiado en el Colegio de Abogados de Lima, no puedo ejercer en Estados Unidos, porque no he superado el perfil ético que debo tener para ejercer en Estados Unidos. Ujú. Es sencillo. Ok, entonces el ejemplo es extrapolemos esa experiencia internacional a la abogacía y por ende también podríamos eventualmente extrapolarlo al arbitraje para que los árbitros sean evaluados de manera permanente 4 o 3 veces al año para que superen esa valla ética y puedan seguir ejerciendo como árbitros. Pero eso podría ser una iniciativa propia de los centros arbitrales. Claro, pero la ley no lo regula así. Y la iniciativa Sí. del privado tiene un costo. Ujú, sí. Y otra cosa más es que no es que te evalúan 3 o 4 veces al año. El examen se puede dar en Estados Unidos 3 veces al año. Correcto, una vez al año entonces. Así es. Ujú. Ahora, no debo repetir ese examen, pero sí la barra sí ve si es que mi ejercicio profesional es ético o no. Si no es ético, me retira. Me retira de la barra y no puede ejercer en ese estado. En el Perú no perdamos eso en arbitraje y contratación pública. Ujú. Nosotros sí tenemos esa evaluación ética. Es más, tenemos una evaluación de conocimientos En el registro. en el Registro Nacional de En el Árbitros. registro nacional sí Claro. se evalúa éticamente. Se evalúa, es la entrevista personal, Correcto. que es el tercer paso. El segundo paso es la evaluación de conocimientos, que se hace un examen por computadora, anónimo por supuesto, pones un código, etcétera, y sale inmediatamente después de dar clic, sale si aprobaste o no aprobaste. Ese examen ha ido variándose en el tiempo, ha ido modificándose, era un examen al inicio memorístico Ujú. por las 3 materias, Derecho Administrativo, la Ley 27444, luego la Ley de Contratación y su reglamento, y luego Derecho Arbitraje, la Ley Ujú. Derecho Legislativo 1071. Las 3 materias vienen en el examen y tenías que aprobar 14. El de hoy es un examen donde consta de casos prácticos para saber cómo ejercería la labor, pero es una evaluación. Mira lo importante que es, hay que evaluarla a la persona. No podemos abiertamente decir, ha cumplido con, trabajado en el Estado, tiene esta certificación, hizo este diplomado y ya puede arbitrar controversias de varios millones.
no es correcto. Ujú. Nosotros nos quejamos muchas veces del nivel de la judicatura en el Perú, del magistrado judicial, pero por lo menos esos magistrados son evaluados. Ujú. Y ahora, ¿no pueden cuestionar a lo mejor la idoneidad del árbitro de ese centro arbitral, la empresa que ha contratado con el Estado frente a una controversia? No, la idoneidad se puede, La se idoneidad en puede, términos éticos, ¿no? la idoneidad en términos éticos sí puedes en algún momento manifestarla incluso en el proceso arbitral, pero ese es un control ex post. Nosotros tenemos dos tipos de controles y hasta un tercer tipo. El control ex ante, Ujú, el control concurrente y el control ex post. El ujú, control ex post es justamente lo que tú me dices. Oye, yo creo que este árbitro no es correcto, no es el idóneo, no es el imparcial, no es el independiente. Es un control ex post, después que ya fue nombrado árbitro. ya. Pero Sí. debemos tener un control ex ante. ¿Qué personas pueden arbitrar y qué personas no pueden arbitrar? Ese es el control sumamente importante. Ese es el control que previene el riesgo. Ujú, Ese es el control que no lo estamos teniendo. Que el Estado ha dejado que el privado lo realice, que ujú, lo realice el centro. Creo que ese es un tremendo error. El control ex ante debe existir. ujú, Evita el riesgo, mitiga el riesgo, lo aminora. ujú. ¿Un mal laudo arbitral puede ser sometido y cuestionado ante el Poder Judicial? Claro, el artículo 63 de la ley del decreto legislativo 1071, la ley de Ujú, arbitraje le llamamos usualmente, permite la anulación del laudo arbitral, entre otras causales, tal vez por una falta, una vulneración al derecho de defensa de todas ujú. las partes, que muchas veces se entiende mal en la judicatura, pero finalmente es una forma de controlar. Los aspectos son mucho más formales que de fondo porque el laudo, según el decreto legislativo 1071, tiene efecto de cosa juzgada y cuando es Sí. cosa juzgada en el Perú no admite un recurso de apelación, no hay una apelación. Lo que hay es un recurso de anulación. El recurso de anulación es visto en el Perú a través de las Cortes Superiores de Justicia del lugar donde se emite el laudo. Ujú, Entonces, lo que se discute muchas veces es que el laudo, por ejemplo, fue contra normas de orden público. Cuando uno emite alguna decisión que contravenga las normas de orden público, entonces contraviene la Constitución, la ley de contrataciones o el reglamento, o alguna norma específica con una prelación que lo tiene ujú. el reglamento de contrataciones públicas, o si, por ejemplo, se ha vulnerado el derecho de defensa con una motivación no adecuada, no idónea, Sí. etcétera. Nos preguntan en la caja de comentarios, doctor, si es que no hay un filtro ético, ¿eso quiere decir que estaríamos propensos a que eventualmente la corrupción campee? A ver, yo creo que toda actividad económica por naturaleza es neutra. ¿Qué significa que es neutra? Puede ser utilizado positivamente o negativamente, toda actividad económica, sin lugar a duda. Pero para tú dar incentivos para que una persona no realice actos de corrupción en una actividad económica, lo que se utiliza es buscar darle beneficios a esta persona Ujú. en el sentido de manifestar que mientras que se porte bien éticamente, entonces esta persona va a tener trabajo. Sí, La actividad económica va a seguirse desarrollando. Tiene un nombre, una reputación la empresa. Y sí. las empresas cuidan mucho eso. Igual los árbitros cuidan bastante su reputación. ¿Qué es lo que sucede cuando tú no le das este incentivo a la persona? No le das el incentivo de, señor, usted se porte mal, no le va a pasar nada. Es un mal incentivo. Entonces las personas, ¿cómo es que tú determinas si es que la persona se porta bien o mal? Lo terminas ex post, después de haberlo hecho. Pero ¿cómo lo haces ex antes? Sabiendo quién es la persona. Y eso es sumamente importante en el arbitraje y en cualquier actividad económica. Esa omisión de no filtros éticos puede incentivar a la corrupción Claro que en sí, árbitros. por supuesto. Es una actividad económica, es neutra por naturaleza la actividad económica, pero puedes utilizarlo positiva o negativamente. Cuando utilizas negativamente estás hablando de corrupción, estás hablando de malversación de fondos, de delitos, pero es ex post, es después de haberlo realizado. Ujú. Lo que necesitamos buscar es el control ex ante. El control ex ante es la evaluación de la persona que va a dirimir ello. Imagínate tú que le dices a la judicatura, le dices al Poder Judicial, cualquiera puede ser magistrado porque nos ponemos de acuerdo. Cualquiera puede vivir millones de soles. Cualquiera puede determinar quién es el dueño de un bien. Cualquiera. ¿Te das cuenta el error? Es increíble.
Eso es lo que le estamos diciendo a todos los árbitros. Por si acaso, un privado llamado centro de arbitraje, como quieras llamarle, de mucho prestigio o de poquísimo prestigio o nulo prestigio, va a determinar qué personas son ahora las que son árbitros. Es absurdo darle al privado, que tiene intereses privados, esta potestad. Esto lo tiene que conservar el Estado peruano. Ahora, ¿cuáles son las principales controversias que suelen llegar a arbitrajes a la luz de su experiencia? Okay. Las mayores son ampliaciones de plazo, que generalmente ocurren en las obras públicas. Ya. Porque sucede que una obra pública es una idea que tenemos, que muchas veces lo plasmamos en documentos llamados un expediente técnico, Sí. que tiene especialidades, que ha sido elaborado seguramente por ingenieros, arquitectos, por consultores, por profesionales, que ha tenido una revisión por parte del Estado peruano, que ha pasado un tapiz, pero que el problema es que sigue siendo un documento teórico, un documento de gabinete. Claro, sí. Los documentos de gabinete son mejores en tanto más estudios realice. Por ejemplo, más calicatas, más piques exploratorios, en el lugar donde va a ser la obra, donde yo puedo determinar si el suelo es roca dura, roca suelta, arcilloso, donde la napa freática, el volumen de agua que puede haber en el subsuelo, a qué metraje se encuentra. Todo ello es necesario hacerlo en el expediente técnico. Si no se hace allí. Si no se hace, ese rol lo vamos a pagar en la obra pública. ¿Qué pasa si el expediente técnico me dice roca suelta? Y tanto cuesta la excavación de roca suelta, pero sencillamente porque no hicieron el pique exploratorio adecuado, cuando llego a la obra es roca dura. Es otra partida, excavación en roca dura. Y es otro presupuesto. Es otro presupuesto, es una demora y es una ampliación de plazo. ¿Por qué? Porque tiene que autorizarme la entidad a modificar este expediente técnico, esta partida, y aceptar el mayor costo que puede haber, que se llama adicional. Y eso tiene dos salidas, o llega al arbitraje o la obra se paraliza. Hay una tercera salida el día de hoy, que es la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, que es el nombre que le ha puesto la ley 32069, el nombre muy adecuado porque está buscando prevención del problema, control ex ante nuevamente, y el día de hoy llamado la Junta de Resolución de Disputas, donde las partes se pueden poner de acuerdo. En casa, ¿no? En casa, en la propia obra, en el desarrollo de la obra. Claro, es una buena solución. ¿Por qué? Porque una cosa es que llega el arbitraje, el problema, no me concedieron la ampliación de plazo. Los 40 días, los 30 días, los 20 días, etcétera, no me aceptaron la modificación del expediente técnico. No me aceptaron el cambio de partidas. Y lo ven un árbitro cuando ya sucedió el problema, es post. Y seguramente va a demorar 6 meses o más ese arbitraje. Pero mientras tanto la obra sufre. ¿Por qué sufre? Porque el contratista no tiene su valorización pagada de forma adecuada. El contratista, su mayor beneficio, y lo que busca el contratista, porque ser privado y es correcto, es que le paguen su valorización, que obtenga su beneficio económico y su utilidad. Pero, ¿qué sucede cuando yo gasto de más? Y eso no me lo reconocen. Eso va en detrimento del contratista, va en perjuicio de la obra. ¿Cuál es el gran problema de las obras? Ya que hemos entrado a este detalle. El gran problema de las obras es que los expedientes técnicos no tienen el valor presupuestal adecuado para ejecutarlo. Un buen expediente técnico te cuesta 7% del valor de la obra. Vale decir, si tenemos una obra de 1.000 millones, un buen expediente técnico te va a costar 70 millones. 70 millones para que se desplacen a la zona donde va a ser hecho la obra pública los profesionales adecuados, los ingenieros, los arquitectos, los técnicos, los geólogos, si fuese el caso, etcétera. Claro, tiene algo que ver a lo mejor que, bueno, a la fecha, porque aún esta norma no ha entrado en vigencia, los proveedores hayan sido escogidos durante los últimos años de un tiempo a esta parte por el precio que proyectan para sus obras. Algo de eso hay, porque de repente yo postulo, soy una empresa, postulo al Estado para que me contraten para hacer 4 puentes, pero como yo sé que eligen al más barato, pues malbarateo mi precio y ya luego veo cómo resuelvo sobre la marcha. Sí tiene que ver, pero no tanto, porque si bien es cierto, la nueva ley 32069 incide mucho en la calidad y el precio, lo cual antes ya lo decía la 32225, pero no con el énfasis en calidad que hoy día sí lo pone la 32069. Lo que sucede también es que lo que te comentaba hace unos minutos, si un buen expediente técnico me cuesta 7%, en el Perú cuesta 1%.
Ya. O sea, los 7 profesionales que deben trabajar en ese expediente técnico, solo trabaja uno, porque es el costo. Ujú. O sea, por más que yo me vaya al 100% el día de hoy en el valor Ya. del concurso público para hacer el expediente técnico, solo llego al Pero 1%. ese es el costo para poder fijar un precio barato para que el Estado me contrate a la fecha. Ese es el costo que pone el Estado como límite Ah, como para límite. contratarte, alrededor del 1%. Entonces, eso es pésimo. O sea, el Estado te fija ese Claro, porcentaje. el Estado Uno fija por un precio, ciento. el valor del mercado. El Estado en el área de logística, que Claro. es el área neurálgica de Sí. contratación pública, el Estado hace los actos preparatorios. En contrataciones públicas tenemos actos preparatorios, los actos que realiza el Estado internamente. Luego tenemos el proceso de selección, Ujú. cuando ya participa el contratista, discutimos las bases, las clasificaciones técnicas seguramente, etcétera, y luego tenemos la ejecución contractual. Ujú. Los actos preparatorios, que es la parte más importante para mí en cualquier obra, yo tengo que establecer a través del mercado cuánto debe costar ese expediente técnico que lo voy a Correcto. someter a un concurso oferta. Para entender esto, me está diciendo, doctor, de que el Estado fija el 1%, pero en Así el es. mundo 7% es si es una obra adecuada, correcta. es el 7% la Así media. es, así es. Podemos hablar hasta de un 6% O y sea, podemos hablar de montos mayores al 7%. el Estado se dispara a los pies Así al es, colocarle un 1% claro, para que las empresas adecuen su presupuesto al 1%. a ese porcentaje del Así es, expediente técnico. así es. Ese es un tremendo problema. Efectivamente, nos disparamos a los pies. ¿Por qué nos disparamos a los pies? Porque nuestra cultura es una cultura de ahorro. Acuérdate que siempre hemos sido un estado deficitario económicamente. Vale decir, yo tengo 47 años y he vivido la época de Alan García, igual que muchas personas de mi Ujú. edad, igual que muchos funcionarios públicos Ujú. de mi edad. La época en donde había que ahorrar, donde había que comer el pan popular, Ujú. donde no había dinero. Luego hemos venido la época del Fujichok, donde tampoco había dinero. La gente se moría de hambre, que Dios nos ampare. Gustavo Miller. Luego hemos vivido la época de desarrollo y bonanza económica, pero siempre con un Estado donde tenía que cautelar el dinero. ¿Por qué? Porque el presupuesto público es una torta que no alcanza Claro. para todos. Y Es esos escasa. traumas nos llevan a la conclusión de que ese 1% es producto de ello. Así es. Y no solamente eso. ¿Qué es lo que sucede? Mi expediente técnico comienza a costar un 7%, pero si el mercado siempre me ha dicho que cuesta un 1%, un 2%, ¿cómo es que va a costar un 7%? Porque quiero ser eficiente. Un momento, señor, viene el órgano de control. Ya. ¿Por qué pasamos del 2% al 7%? Contraloría. Así es el órgano de control. Contraloría. Ujú. El órgano hay dos formas de controlar en el mundo, en América. Una forma de controlar es arriba del Río Grande, que separa la frontera con México Ujú. y Estados Unidos y Canadá. Y otra forma es debajo del Río Grande. Debajo del Río Grande es la forma que controlamos nosotros. Perú, los países latinoamericanos. ¿Cómo controla la Contraloría debajo del Río Grande? La obra se realizó, sí se realizó, pero no cumplía estrictamente la rigurosidad que debe cumplir. Las formalidades. ¿Qué pasa con el funcionario público? El funcionario público dice, a ver, señores, si por algún motivo yo no cumplo con la formalidad estricta de la norma, que muchas veces engorrosas, o con el estudio de mercado que me diga los valores que usualmente lo hace, seguramente voy a tener una acción de control, correcta por la Contraloría, pero una acción de control donde voy a tener yo seguramente un informe, un hallazgo, un informe largo o corto, como se denomina, y voy a tener tal vez posteriormente una sanción administrativa, una sanción civil de responsabilidad y una sanción penal cuando le eleven esto seguramente al Ministerio Público. Y el Ministerio Público después de 7 años me va a decir, tienes razón, tú no utilizaste mal los recursos del Estado peruano. ¿Cómo podría decirme lo contrario? Ujú. Ahora, Entonces, permíteme sí, terminar, por Francisco, supuesto. la idea. Entonces, el funcionario público vive con un miedo constante. Él Contraloría. quiere irse a su casa a dormir como cualquier otro funcionario público en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, y despertarse al día siguiente a hacer su trabajo como lo viene haciendo bien, correctamente. Pero no puede esperar a tener un problema. El funcionario público prefiere no aprobar algunas ampliaciones de plazo, Ujú. no aprobar algunos adicionales de obra, decir no y que finalmente sea el árbitro en algunas controversias quien diga que sí. El árbitro finalmente tiene jurisdicción en el Perú, artículo 139 de la Constitución Política Ujú. del Perú,
Y como tiene jurisdicción, tiene un velo que lo protege. El árbitro no es funcionario público. Y esperemos que nunca lo sea. Ujú. Porque el día en que el árbitro sea funcionario público, ingresa todos los delitos que puede cometer el funcionario público. Entonces, un árbitro que emite un laudo correctamente, que le da la razón al contratista porque lo tiene, va a ser incurso en un delito de funcionario público. Con todo lo que sufren los funcionarios públicos el día de hoy. Ujú. Los correctos. Entonces, el funcionario público el día de hoy dice, señores, prefiero que esto vaya a un arbitraje, prefiero que esto vaya a una junta de prevención y resolución de disputas, llenarlo de consultas a la junta y finalmente volver ineficiente a veces los medios de solución de controversia. A la fecha la normativa, y ese es uno de los cambios más revolucionarios para algunos, es que no se va a contratar necesariamente al más barato. Sí. Esa es una gran novedad. Ok, al menos para los que han sido entrevistados en este medio de comunicación lo han sostenido de esa manera. Ahora, ¿esto en algo va a cambiar esa realidad que usted escribe bastante bien? Yo creo que sí, que eso va a mejorar. ¿El expediente técnico va a mejorar? Debería mejorar. Pero esperemos que los operadores también cambien de chip. Porque los operadores son los logísticos, los funcionarios, los servidores públicos. Ujú, Que también cambien de chip Contraloría General de la República. ujú, Que cambie de chip el Ministerio Público. No es solamente que la norma lo diga. ujú. Es que las personas cambiemos de chip. Por ejemplo, el día de hoy la norma contempla lo que antes ya estaba utilizándose en el Perú, los contratos colaborativos de ingeniería, los contratos NEC y los contratos FIDIC, que son los contratos colaborativos en el mundo. Los contratos colaborativos tienen una orientación respecto a, señores, ambas partes deben buscar lograr la finalidad de la obra, Sí. pero es un cambio de chip nuevamente en el Estado. Ujú. Y se utilizan adecuadamente, pero eso es un proceso. Es un proceso que hemos iniciado, Juegos Panamericanos, que lo traemos también en alguna oportunidad. Yo fui asesor en CEDAPAL con el JICA, el Banco Japonés de Inversión, y los contratos que llegaban al Perú, los FIDIC, en algunos sectores se han utilizado. Ahora vamos a ver si se pueden utilizar esos contratos colaborativos en la gran mayoría de entidades públicas del Estado peruano. Ujú. Y eso es lo que va a ir cambiando el chip al funcionario público. Por más que la norma diga, te voy a brindar una mejor calidad, ten en cuenta la calidad y el precio, pregúntale al funcionario público si es que para él es suficiente que la norma diga eso y no le va a cargar responsabilidad. Porque el que firma al final del día el documento es el funcionario público, Ujú. no es ni Francisco ni Iván, es el funcionario público. Él es el que tiene su familia, él es el que espera dormir tranquilo, él es el que espera no tener procesos penales mañana. Procesos penales que tiene que contratar un abogado, Ujú. que tiene que tener un gasto increíble. Entonces, yo creo que es un cambio cultural que debe haber. ¿Hemos empezado? Sí, hemos empezado, es correcto. ¿Es beneficioso lo que dice la norma 32069 respecto a calidad? Sí, es sumamente beneficioso. ¿Es suficiente? No, no lo es. Ujú. Necesitamos mayor involucramiento de los actores. Ahora, ¿por un mal expediente técnico se puede paralizar una obra? Claro, se paraliza Correcto. todos los días. Perfecto, a eso quiero llegar. Si por un mal expediente técnico se paralizan obras y el Estado exige un 1% del presupuesto para expedientes técnicos cuando realmente tendría que ser un 7% según la Así media es. internacional, eso quiere decir que la regla en general en contrataciones públicas es que los expedientes técnicos sean malos y que por ende se paralicen todas las obras. La gran mayoría de las obras se paralizan o tienen ampliaciones de plazo. Una obra nuevamente es aquello que yo aspiro, que yo creo O sea, querer nacen tener. muertas. Las obras nacen con problemas. Cuando yo he visto las obras en CEDAPAL, teníamos 33 obras Ya, en arbitraje. las 33. Las 33 obras en arbitraje. Algunos más complejos que otros. Ujú, Nacieron muertas las obras. claro. Cuando tú ves la línea 2 del Metro de Lima, pregúntale a los funcionarios públicos los arbitrajes que tienen a nivel internacional. Más de 500 millones en controversia. O sea, aquí en el Perú, el contratista, la empresa que postula a contratar con el Estado, no piensa en la obra, piensa en el arbitraje. Apenas postule. Terminamos en arbitraje. Es muy difícil, muy complicado. Y eso lo puedes preguntar a las personas, los seguidores de LP. Excelente portal, dicho sea de paso. ¿Cuántas obras conocen
que no hayan sido materia de un arbitraje y cuántas conocen que sí hayan sido materia de un arbitraje? Pregúntale por favor a cualquier funcionario público que trabaje en el área de infraestructura y que te diga cuántas obras terminaron en arbitraje y cuántas no terminaron. El porcentaje de las que ven arbitraje es sumamente alto. No es poco, es sumamente alto. Ese es el problema ex post. Claro. No es el problema ex ante. El problema ex ante es evitar ello. Con lo cual eso hace muy rentable la especialidad para los abogados, pero muy generoso para el Estado. Y para la sociedad que tendría que disfrutar de esas obras, ¿no? Y hay contratos, te voy a decir, que están mal diseñados. Por ejemplo, hay muchos contratos que tenemos una figura donde tú tienes necesariamente que pasar previamente un proceso arbitral por un conciliador decisor. Y la decisión de ese conciliador decisor puede ser discutida en arbitraje. ¿Y puede ser cuestionada por Contraloría también? También, claro que sí. Contraloría puede cuestionar todo, pero sobre todo mira lo siguiente. ¿Cómo es que un conciliador decisor dice, quiero una ampliación de plazo por 100 días, imagina, ¿no? Que el costo sean 5 millones. El conciliador decisor, que es una figura que se utiliza en algunos contratos internacionales, por supuesto, dice, ok, te doy la ampliación de plazo por 100 días, pero no te doy los millones. Entonces se puede ir a arbitraje el Estado a discutir por qué le dio la ampliación de plazo y se puede ir el privado en arbitraje a discutir por qué no me diste el dinero, los millones, materia de la ampliación de plazo. Entonces tienes una doble instancia de solución de controversias. Es absurdo. Esto también sucede respecto a las juntas de prevención y resolución de disputas y respecto al arbitraje. Tú no puedes tener dos instancias que solucionen controversias. Tú no puedes tener una primera instancia llamada las juntas, los dispute board, y una segunda instancia llamada el arbitraje para ver las decisiones de la junta con las cuales no estuve de acuerdo. Porque el Estado no va a estar de acuerdo con aquello que le dieron al contratista. ¿Y por qué no va a estar de acuerdo el Estado? Porque yo, funcionario público, luego me van a auditar y me decir, ¿y tú por qué si tu posición inicial en la obra era que no le den la ampliación de plazo, que no le den los gastos generales, y la Junta le dio los gastos generales, le dio la ampliación de plazo, ¿por qué no te fuiste a arbitraje? Claro que te vas a ir a arbitraje. Entonces vas a terminar en un arbitraje. Vas a terminar en dos medios de solución de controversias para un mismo contrato de obra. Eso acarrea mayores costos. ¿Para quién? Sobre todo para el Estado peruano. Debería haber un solo medio de solución de controversias. Claro, la diferencia entre el arbitraje, la conciliación, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas y otros medios, llámese la mediación, trato directo, etcétera, es que el arbitraje es el único que tiene jurisdicción en nuestro país. Ese es el gran beneficio del arbitraje. Es jurisdicción, por lo cual su laudo tiene efectos de calidad de cosa juzgada. Y efectivamente, conforme conversamos, el artículo 63 de la Ley de Arbitraje, Decreto Legislativo 17.1, permite causales de anulación. Correcto. ¿Qué otras modificaciones trae esta nueva normativa? Por ejemplo, trae la regulación del arbitraje en emergencia. ¿Qué es el arbitraje en emergencia? Cuando nosotros tenemos necesidad de acudir al Poder Judicial, vale decir, a la tutela jurisdiccional efectiva, que uno acude porque su derecho se ve conculcado o necesita a un tercero llamado Poder Jurisdiccional que nos proteja, entonces nosotros queremos una justicia rápida e inmediata. El arbitraje en emergencia es eso. El arbitraje en emergencia empezó el siglo pasado, década del 60, en la Cámara de Comercio Internacional, luego fue regulado adecuadamente por el sector privado, por las cámaras en Singapur, Estocolmo, Europa, luego vino a América, luego llegó a Latinoamérica en México y Sao Paulo 2013, Brasil, perdón, y luego llegó al Perú 2017, Cámara de Comercio de Lima y Universidad Católica. Los centros de arbitraje, dicho sea de paso, con más prestigio que existe en el Perú y con más expertise. Cámara de Comercio de Lima tiene más de 7.000, 8.000 arbitrajes en su haber. Imagínate el expertise. Ningún centro de arbitraje en toda Europa lo tiene. Eso lo tiene Cámara de Comercio de Lima. Igual Católica. Ningún centro de arbitraje en toda Europa lo tiene, el expertise que lo tiene Católica. Tenemos un tremendo expertise en arbitrajes en el Perú. Somos una potencia, realmente. Hemos madurado.
Tenemos más de 20 años en arbitraje. Bueno, nuestro contexto, imagino que también la experiencia Eso, del Estado los ha hecho madurar. y la experiencia nos ayuda a todos, nos ayuda a Ujú. encontrar las fallas, nos ayuda a mejorar. Mm, Conforme lo ha hecho la 32069, calidad, buscar calidad. ujú. Sigamos, el arbitraje de emergencia llega al Perú adecuadamente, entonces si a mí me quieren ejecutar una carta fianza, a mi contratista, que invirtió mi capital en hacer esta obra pública, que estoy parte de mi riesgo es ello, yo acudo inmediatamente al árbitro de emergencia y digo, árbitro de emergencia, me quieren ejecutar mi carta fianza, dame una solución, cautélame mi derecho. Ya. La normativa te pone requisitos para una medida cautelar, ¿Como una efectivamente. medida cautelar? Es una medida Es una cautelar medida que te da el árbitro de cautelar. emergencia, que es antes de iniciar el proceso arbitral. ¿Por qué? Porque constituir un tribunal arbitral, Francisco, en el Perú te puede demorar muchos meses. Ujú, Así como te puede demorar días, si es ágil, te puede demorar muchos meses. ¿Por qué? ujú. Porque nombras un árbitro, recusan ese árbitro, van a pasar meses para solucionar una recusación, nombras al otro árbitro, recusas al otro árbitro, nuevamente meses para una recusación, hasta que los dos árbitros se pongan de acuerdo y nombren un presidente, pueden pasar 3 meses, 4 meses, 5 meses. Mientras tanto, ¿quién cautela los derechos del afectado? El arbitraje de El emergencia. arbitraje de emergencias, ¿Y claro. qué modificatorios El día de hoy la contempla? norma ha regulado estrictamente de que, por ejemplo, el artículo 85 de la ley 32069, que cuando hay una medida cautelar, esta medida cautelar se vea en el arbitraje de emergencia, pero siempre y cuando exista lo siguiente. Si no hay arbitraje de emergencia, se va a ver en el Poder Judicial, Ya. conforme la normativa usualmente lo establece. El arbitraje de emergencia, el día de hoy, según el reglamento de Derecho Supremo 09-2025 EF, publicado el 22 de enero, Ujú. establece lo siguiente para que esto ocurra. La arbitraje de emergencia, primero, tiene que estar pactado en el contrato. Vale decir, si yo, entidad, no estoy de acuerdo, digo, no hay arbitraje de emergencia. Oye, pero entidad, no depende de ti realmente establecer un medio de solución de controversias. El medio de solución de controversias llamado arbitraje está en la ley. Ujú. Venimos así de nuestra cultura del año 97-98 hasta el día de hoy. Vamos a llegar a 30 años de la solución de controversias en arbitraje y tu entidad, municipalidad distrital, gobierno central, gobierno regional, no me puede decir que no. Algo que es esencial, cautelar mis derechos en el de emergencia. Bueno, primero es que tiene que estar establecido. Segundo, si está establecido, tiene que ser visto en el mismo centro de arbitraje donde se va a ver el proceso arbitral. ¿Qué Ujú. pasa si este centro de arbitraje decidió un día quitar de su reglamento el arbitraje de emergencia? Decidió que no se arbitra más arbitraje de emergencia. Oye, pero ese centro arbitral, tristemente, al momento que firmar el contrato si tiene arbitraje de emergencia, ahora no lo tiene. Entonces, señor, yo dependo, contratista, de la voluntad del Estado para tener arbitraje de emergencia. Yo dependo además de la voluntad de un centro de arbitraje que no retire de su reglamento el arbitraje de emergencia. Entonces yo creo que hay una afectación por el poder de imperio que tiene el Estado peruano frente a los privados de retirar el arbitraje de emergencia. Es cierto que el arbitraje de emergencia, como toda actividad económica nuevamente, que es neutra netamente, que es neutra, tiene efectos negativos. Si eres un árbitro, seguramente que has hecho alguna decisión equivocada, Sí. como tiene efectos positivos. Tal vez tú Ujú. regula la contracautela en el arbitraje de emergencia, pero no retires esta posibilidad al contratista. Ujú. Creo que eso es nefasto. Creo Correcto. que eso lo que genera es elevar nuevamente los costos de transacción en contratación pública, desincentivar seguramente a algunos contratistas o poner un precio mucho más alto por el riesgo. Ujú. ¿Cuáles son los problemas que, a luz de su experiencia, ¿no? Sin mencionar, por supuesto, a empresas contratistas ni nada por el estilo, los trabas o entuertos que ha podido identificar en el desarrollo de la ejecución de una obra o que han llegado a usted en calidad de árbitro? Ok. Lo que aprecio muchas veces es que como hay tan pocas empresas a veces que quieren invertir en el Perú por estos problemas que existen del primer mundo y que Ujú. tienen un costo mayor, uno de los mayores problemas es que escojo a la empresa que me dé el menor precio, lo que estamos Ya. conversando hace rato. Ujú. No obstante ello, que escojo a la empresa que
que tiene el menor precio, este costo mucho menor va a generar bastantes controversias. Controversias que son venideras en el tiempo, vale decir que se puede proyectar que van a suceder, pero que tenemos a un funcionario público que es reacio a solucionarlas, que es reacio a aceptar los cambios, las modificaciones, por el temor propiamente de lo que ya hemos hablado, la Contraloría General de la República, Ministerio Público. Entonces tenemos obras que se convierten en obras problemáticas, que nacieron con problemas. Es cierto que también tenemos contratistas que no son expertos. Es cierto que también tenemos contratistas que no son los idóneos. También es cierto. Pero sin embargo yo creo que el principal problema no es ello. El principal problema viene de los defectos regulatorios que hemos tenido muchas veces. Sobre el precio, el menor precio posible, sobre el mercado que hemos arrastrado a un 1% de expediente técnico, y esto nos está creando una enorme factura. Seguramente el día de hoy tendremos más de 3.000 obras paralizadas. Por lo menos es ver el análisis que en su oportunidad hizo la Contraloría General de la República y lo hizo también en su oportunidad algunas instituciones, colegios de ingenieros, entre otros. Y buen porcentaje de esas obras paralizadas, a la luz de su experiencia, a lo mejor se deban al expediente técnico. Sí, claro, la gran mayoría. O sea, la gran mayoría desde que tú nace la obra, tienes problemas. Llámese interferencia, llámese conflictividad social, llámese falta de expertise, llámese un mal expediente técnico. Una interferencia... ¿Eso provoca que los puentes se caigan? No, eso es un mal expediente técnico. Un mal expediente técnico provoca que el puente se caiga. Claro, un mal expediente técnico me puede generar a mí que este puente, estos cimientos que puede tener, el atirantado que puede haber, no sea el correcto. Esto yo lo debo detectar en obra sí o sí. Okay. ¿Qué pasa en obra cuando yo lo detecto? Debo decirle, oye entidad, por si acaso, este puente está mal el expediente técnico, está pésimo. La entidad lo que hace normativamente le hace la consulta al consultor, al que hizo el expediente técnico. Le dijo, oye, ¿está mal esto? Obviamente el consultor va a defender su trabajo y va a decir, no, eso está muy bien. Entonces la entidad va a decir, la entidad va al funcionario, el funcionario dice, no modifico, porque el consultor me ha dicho que está muy bien. El contratista tiene dos opciones, o hace el puente como dice la entidad, como dice su expediente técnico, como ratifica ese consultor que lo hizo pésimo, o decide resolver el contrato, con la consecuencia del arbitraje que viene posteriormente. Entonces el contratista dice, ¿qué hago? Tengo dos opciones, porque puede ser que este puente esté mal hecho. Lo hice conforme al expediente técnico, pero esté mal hecho, porque el expediente técnico es pésimo, se va a caer. Conducir por obras públicas debe provocar en quienes conocen esta información una especie de ansiedad muy particular, ¿no? Porque las obras públicas en general, como lo menciona usted, emanan de expedientes técnicos mal formulados, en su mayoría. Deficientemente formulado, pero hay más de un proceso de selección en contrataciones públicas también que los contratistas adecuadamente dicen que no. Tenemos más de... Si dice que no ejecuta la obra. No ejecuta, claro. O sea, mire, tenemos ahorita, por pierde ejemplo... ingresos. Es preferible sacrificar muchas veces ello en lugar de hacer una mala obra. El problema que tenemos una mala obra. Hemos tenido un caso terrible de un desplome que ha habido en el norte del país con muertes por una mala obra, que por suerte no fue obra pública. Sí, pero aquí el puente de Chancay se desplomó también. Claro, ahí hay un problema de expediente técnico de todas maneras. O sea, ese famoso video de no se cayó, se desplomó, también puede haberse debido a un tema de expediente técnico. También puede haberse debido, porque en toda obra pública hay un supervisor. El supervisor es el que determina si es que lo que yo estoy haciendo contratista está de acuerdo a mi expediente o no. Y ese supervisor tiene un cuaderno de obra y tiene estudios y todo ello va a la entidad. Y la entidad tiene un coordinador que revisa si está haciendo correctamente. Y el coordinador tiene a su vez sus jefes y sus gerentes. Por lo cual, la ejecución generalmente va de acuerdo al expediente técnico. El problema radica en el expediente técnico. Correcto. Ahora, usted menciona, la empresa puede negarse a ejecutar. Claro que sí. Yo me pregunto, ¿cuántas empresas se negarían a ejecutar a perder ingresos? Yo creería que la mayoría de empresas harían el puente tal y como lo dicta el expediente técnico. ¿Cuántas veces? A pesar de que salga mal, ¿no? ¿Cuántas veces las empresas se han negado a ejecutar una obra? Varias. ¿Sí? Claro, ves que está desierto y que no concursa. ¿Y no concursan? No concursan porque se dan cuenta que ese expediente técnico no sirve. Imagínate tú la entrada del aeropuerto.
Nadie se quiere comer ese pleito. Nadie se ha querido comer ese pleito y vamos años en el mismo pleito y nadie se lo va a comer porque es deficiente. Porque el dinero que han puesto, los millones que han establecido por ese puente no alcanza. Es objetivo. Y vamos a seguir bastante tiempo más si es que no cambiamos de chip. O sea, en el Perú se caen las obras por el expediente técnico y por eso nadie concursa, nadie se quiere comer el pleito de hacer la obra. Una de las razones de las malas obras en el Perú, incluyendo la caída de los puentes, es la deficiencia de los expedientes técnicos. Es una de las razones. Ok. Me Hay mencionaba el más aeropuerto. razones, sí, hay más razones. Una de las razones también es que presupuestalmente Ajá. es muy baja la obra, pero presupuestalmente también está en el expediente técnico. Dentro del Ujú. expediente técnico hay un componente que se llama el presupuesto, que es lo que cuesta. Si yo veo que este lapicero, tinta líquida, me dicen, señores, usted me va a vender lapicero de tinta líquida y me va a vender la decena de lapiceros a 10 centavos. Esto es imposible para mí. Ujú. La decena de lapiceros tinta líquida en el mercado no vale 10 centavos, vale muchísimo más. Vale 2 soles. Sencillamente no concurso. Obra desierta. Ujú. Y que en concurso está loco. Porque va a terminar en un problema que va a terminar en un arbitraje. Ujú. Entonces, tenemos un problema de origen. Mencionaba el aeropuerto, me parece. El aeropuerto, claro, el aeropuerto tiene un problema de que las empresas no han querido concursar. El nuevo aeropuerto. El nuevo aeropuerto. Correcto. En la entrada del nuevo aeropuerto, por eso es que no tenemos entrada realmente adecuada. ¿Por qué? Ujú. Porque el valor de la obra es muy bajo respecto a lo que cuesta hacer esa obra. O sea, quien ha asumido el riesgo de hacer la obra porque No, se ha puesto a través del Estado peruano a través de un puente Bailey, me parece. ya. No ha sido una obra de ejecución. Vale decir, no tenemos una entrada adecuada. Ese es el gran problema. Ahora, nosotros tenemos tiempos de ejecución. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en su momento, a mí me contrataron para asesorar al Banco de la Nación Ujú. en su nueva torre, el edificio más grande del Perú. Claro. ¿Por qué? Porque iba a venir la Junta de Banco Mundial, La nueva torre por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Cultura. cerca del Ministerio de Claro. Educación, efectivamente. Entonces iba a venir la Junta de Gobernadores 2015 Sí. al Perú. Después de 60 años volví a Latinoamérica, la última vez fue en Brasil. ¿Y por qué volví a Latinoamérica? Porque el ministro de Economía, me parece que fue Castilla, suscribió un acuerdo con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional para que se realicen las juntas anuales de gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en el Perú. Después de Ujú. 60 años en Latinoamérica, porque el Perú era una estrella económica. Ya. Entonces me convocan, acudo a la oficina del Banco de la Nación y el objetivo de la obra es que en el Perú no teníamos un lugar donde se lleven a cabo estas juntas. Las juntas son reuniones entre países, entre funcionarios públicos, los que ven las finanzas en los países, donde ven deuda, préstamos, Ujú. etcétera. Temas financieros. Son las Olimpiadas financieras en el mundo. Ujú. Cada 2 años salen de Nueva York, vienen al Perú. Entonces, ¿qué sucedió? Vienen al Perú, otras veces se hacen en Japón, en Londres, etcétera. Sucedió que no teníamos infraestructura. Entonces dijimos, necesitamos hacer un edificio para que sean las oficinas. Al costado había el centro de convenciones que se iba a hacer, eso se encargará del Ministerio de Vivienda. Un edificio que luego sea desmantelado y se convierte en el edificio del Banco de la Nación. Nuestro problema era el tiempo, Ujú. no era la obra, era el tiempo. Ya. ¿Por qué? Porque el 2015 eran las juntas en octubre. Ujú. Nosotros teníamos que tener listo ese edificio por lo menos 4 meses antes. Porque si no, no había dónde recibirlos. Así es, y es sencillo. Dicen, señores, el Perú no cumple, nos vamos a nuestra sede, no hay ningún problema. Mm. El tiempo. El tiempo es un factor importante. ¿Se pudo hacer? Claro que sí, se trajo una nueva tecnología, el contratista trajo 2 ingenieros de primer nivel franceses, Ujú. un ingeniero, Víctor, me acuerdo su nombre, Víctor dos Santos, creo que era, que había hecho un edificio similar en Singapur bajo una tecnología autotrepante. Con COSAPI se hizo eso. Autotrepante se iba Ujú. autotrepando en la columna vertebral de toda obra, que es donde están los ascensores. Esto que tenía una curva de aprendizaje importante permitió que se realice y bajo un sistema fast track. ¿Qué es un sistema fast track? Un sistema fast track, que es lo que utilizaba Sedapal, lo que utilizaba línea 2, Metro de Lima, perdón, Ujú. línea 1, tramo 2, Metro de Lima y otras obras. Importante es que yo voy haciendo el expediente técnico y voy ejecutando aquello que me apruebas parcialmente. Por ejemplo, tenía que demoler la oficinita que del Banco de la Nación que quedaba en San Borja.
Expediente técnico de demolición. Apruebo el expediente técnico, comienzo a demoler. Tenía que luego hacer el expediente técnico de excavaciones. Apruebo el expediente técnico de excavaciones, comienzo a excavar. Tenía que poner los muros de cimentación. Apruebo el expediente técnico, comienzo a poner los muros. Y comienzo a ejecutar obra. Pero teníamos que innovar. Teníamos que salirnos de la ley de contrataciones. Y así lo pudimos hacer. ¿Y Contraloría? Contraloría estuvo presente, pero como lo hicimos a través de un organismo internacional, la supervisión de Contraloría es mucho menor. Porque es similar al convenio gobierno a gobierno. El convenio gobierno a gobierno permite ejecutar las obras Pero públicas. si lo hubiésemos hecho de otra manera. Era imposible hacerlo. ¿Por Contraloría? No solamente por Contraloría, porque la norma peruana, estoy hablando de 2013, establece que primero hay que tener el expediente técnico aprobado y luego podemos ejecutar la obra. Y esos son meses de meses. Claro, ahí es importantísimo la asesoría jurídica para sortear estos potenciales riesgos. Así es. Por eso hay obras, claro. El problema es el plazo. No es la obra en sí misma, es el plazo. Tú quieres construir un puente con un precio menor en un plazo tan corto, es imposible. Consejo que te daría cualquier abogado de las empresas contratistas, ni te metas. Imposible. Vas a quedar mal, te van a resolver el contrato, tu reputación se va a venir al suelo y vas a tener procesos judiciales en contra. Más allá de procesos penales. ¿Y ustedes lo hicieron? Preferible. Y es lo que ha pasado. Por eso es que el aeropuerto no tiene la entrada. Entonces, hay problemas en las obras públicas que son diversas. Y que son de la cancha, ¿no? De la expertise, de la experiencia. Eso es lo que toma expertise. Te das cuenta que el día de hoy que no hay evaluación, ¿qué árbitro va a resolver esos problemas? Que no tiene expertise. Si nunca participó en un proyecto de infraestructura en el Perú, no va a poder resolver el problema. Va a ser un árbitro de gabinete. Qué triste. Claro. Muchísimas gracias, doctor, por su participación en esta secuencia de entrevistas. Hemos aprendido un montón, hemos aprendido mucho. Los invitamos a todos nuestros amigos a que puedan seguir sintonizando esta seguidilla de entrevistas que estamos desarrollando sobre contrataciones públicas. El EP está organizando un diplomado en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas y toda la información la pueden encontrar en la página web lpderecho.p. Ha sido una muy interesante entrevista junto al doctor Iván Casiano, a quien le agradecemos nuevamente de parte de la institución, doctor, por su participación. Para concluir de manera muy escueta sus reflexiones finales sobre esta nueva normativa. Yo creo que la normativa es saludable en algunos aspectos, como por ejemplo buscar la calidad. Creo que la normativa introduce también muchas veces los mecanismos de solución de controversias de los contratos estandarizados. Creo que es mucho más amigable respecto a algunos aspectos de contratación pública, pero creo que también tiene defectos. Defectos que aún estamos a tiempo de corregirlos. Defectos como ¿qué? Como haber eliminado el Registro Nacional de Árbitros. Es un defecto muy importante que creo que esto aún se puede mejorar y todo obra humana es perfectible. Correcto. Ahora, lo importante también es escuchar posiciones, porque de ahí del debate sale lo correcto. Nos vemos en una próxima transmisión, queridos amigos. Me despido de todos ustedes. Francisco Chuquicayata, permiso.